Bienvenidos a Millennial Falcon, en donde hablamos de política, ciencia, sociología y psicología desde la perspectiva libertaria. Yo soy el Weirdo, su anfitrión. Hagan lo que quieran, pero traten de no roncar tanto. Amigos, yo sé que les prometí que íbamos a platicar sobre la teoría más terrorífica del mundo. Sin embargo, últimamente han surgido situaciones en el panorama geopolítico que, si bien no son tan terroríficas, sí lo son, sí son muy terroríficas y son muchísimo más apremiantes que la teoría más terrorífica del mundo. Entonces, o podría hasta estar relacionado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando en Corea del Norte? ¿Por qué no se detiene con sus pruebas con armamento nuclear? ¿Por qué no se ha logrado nada en 50 años prácticamente de estar tratando de llegar a un acuerdo con ellos? Antes de continuar, quiero comentarles que además de politólogo, yo soy abogado y me especializo en terminaciones laborales. Entonces, me ha tocado tener que experimentar y estudiar un poco lo que son los pasos para llegar a un acuerdo en una negociación. Uno de estos obstáculos que se podrían llegar a encontrar en una negociación es el no compartir, no el idioma, no el lenguaje, sino conceptos muy importantes. Se tiene que saber que se está hablando de lo mismo para poder llegar a un acuerdo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque sucede que Corea del Norte es la nación más aislada del mundo. Entonces, no solo no hablan como sus compañeros, sus vecinos del sur, tampoco hablan como el resto del mundo. Entonces, a pesar de que también forman parte de las Naciones Unidas y se deben de someter a acuerdos internacionales sobre armamento nuclear, es posible que ellos no compartan conceptos como armamento nuclear y acuerdos internacionales. Entonces, esa es una de las situaciones a las cuales se está enfrentando los diplomáticos internacionales cuando están tratando con Corea del Norte. Les quiero contar una pequeña historia sobre cuál es el mind frame, como se le diría, de Corea del Norte. En 1987 se comisionó por parte del gobierno la construcción de un edificio de 105 pisos que se llamaría déjenme les digo, Ryugyong Hotel. Este Ryugyong Hotel sería en forma piramidal y tendría capacidad, además de hospedar gente, también tener casinos y de oficinas empresariales. Primera cosa que hay que notar, considerando que Corea del Norte es uno de los países con las mayores restricciones y obstáculos para poder permitir la entrada de extranjeros y tener una economía firmemente comunista, es muy difícil de imaginar a qué le estaban tirando cuando hicieron un edificio con la capacidad de hospedar muchísimos huéspedes y personas que estarían dispuestas a gastar su dinero en apuestas, ¿no? Desde ahí ya podemos pensar de que, bueno, ¿a qué le estaban tirando? Pero bueno, dejando eso en consideración, como les comentaba, en 1987 se decidió que se iba a construir este edificio y desde ese preciso momento ya estaba contemplado en mapas y en libros de historia futura. Es decir, que los niños, antes de que estuviera construido, ya se les estaba indoctrinando que este edificio iba a ser el más grande, comisionado por el gran gobierno de su nación, y los niños, ¿cómo se va a llamar? Se llama el Ryugyong Hotel, etcétera, etcétera. Y vamos a poder hacer esto y aquello. Todo esto iba muy bien hasta que sucedió una crisis económica causada por, ustedes lo saben, la caída de la Unión Soviética. Entonces, cuando en 1992 se había definitivamente dado cuenta el gobierno de que era imposible continuar con este proyecto, decidieron pararlo totalmente. ¿Cómo se veía? Bueno, pues era así. Esta es la imagen de cómo se veía el Ryugyong Hotel cuando se dejó de construir y de trabajar en él. Después de eso, después de acordar que ya no se podía continuar con esto, se procedió al siguiente paso, que era negar la existencia del edificio y de que en alguna vez se tenía un proyecto con ese nombre. Se negó, por cierto, se recolectó toda evidencia, es decir, los mapas, los libros de historia futura, todo eso, y se emitió un edicto en el cual la gente tenía que estar enterada de que esto nunca sucedió.
una vez que se procedió con esto, la gente, cualquier persona que no estuviera enterado de este edicto, ya fuera un extranjero, una persona que se dedicara al campo, etcétera, podía ir, podía apoyarse en el muro de este edificio, preguntarle a la gente, decirle, disculpa, ¿cómo llego al Rincon Hotel? O ¿me podrías indicar cómo? Y la gente diría, no sé de qué hablas. No sé de qué hablas y no sé de qué hablas. ¿Por qué pasar por todo este problema de indoctrinar a toda esta gente, dejar ahí esa monstruosidad de monumento a la mala administración y a la caída del comunismo? No porque financiar la demolición de esto sería un gasto, no es por eso, sino porque el derrumbarlo sería el reconocer que existe el edificio y que el gobierno cometió un error, cosa impensable en el gobierno y en la nación de Corea del Norte. Impensable que el gobierno sea capaz de cometer un error. Entonces, este proyecto se mantuvo totalmente detenido, este edificio se veía de esta forma, totalmente en obra negra, la gente negaba que existía, a pesar de que era la estructura más alta probablemente de toda la nación. En el 2008 se comisionó la continuación de este edificio y ahora actualmente se ve de esta manera. Podemos decir, wow, pues es una gran mejora. Sin embargo, sigue sin infraestructura, lo cual lo hace imposible de poder disfrutar y de poder hospedarse en él. Y así como esto, muchísimas otras cuestiones pequeñas que afectan la vida y el pensamiento de las personas en Corea del Norte. A esto es a lo que se tiene que enfrentar la diplomacia internacional y es por esto, entre muchas otras cosas, que es tan difícil llegar a un acuerdo con Corea del Norte. Esto además sin mencionar el hecho de que también están siendo constantemente vigilados mientras están negociando con los diplomáticos internacionales, quienes reportarían su conducta y lo que revelarían del gobierno norcoreano. Entonces, además de miedo, además tienen que enfrentarse a un gran indoctrinamiento y además a la gran barrera que constituye el no compartir conceptos de la lengua, del lenguaje, no de idiomas, sino de lenguaje. Y bueno, amigos, esto sería todo por hoy. Ahora sí, les prometo que el próximo clip se tratará sobre la teoría científica más terrorífica del mundo. Esto sería todo por hoy. Yo soy el Weirdo. Peace.